Hola a todos, bienvenidos al episodio número 50 de Poder y Mercado. Cerramos el segundo trimestre de 2021, por eso hoy es momento de balance y perspectivas. Antes que nada, y como pueden ver, he decidido cambiar un poco el formato de estas entregas, con un sonido, unos tonos, una presentación algo más congruente con mi personalidad y los contenidos de mi trabajo en este espacio hace ya un año. Aprovecho de decir y hacer esto porque, como digo, ya cumplo un año haciendo Poder y Mercado de manera constante. Y además este ya es el episodio número 50, como ya dije en la presentación. Ya van a ir viendo o escuchando algunos otros cambios sutiles más en este sentido, un poco más adelante. Se trata de mejoras incrementales que estoy seguro que van a seguir ayudando como hasta el momento. Pues bien, sin mayor preámbulo, vamos a lo nuestro. Balance al segundo trimestre y perspectivas de la economía. Vamos por partes. No podemos hablar de recuperación sin hablar de pandemia y vacunación. Llevamos ya algo más de 4 millones de fallecidos y 180 millones de contagiados. Aunque el factor que marca la diferencia respecto de este mismo periodo del año pasado es la vacunación. El objetivo de la vacunación, hasta donde sabemos, es tener un 30% de la población global vacunada hasta finales de 2021. Ahora mismo llevamos casi un 18%, cerca al 20% de la población que ya ha sido vacunada. Ciertamente, el ritmo de vacunación en el primer mundo es considerablemente mayor por distintos motivos que en el resto del globo y sobre todo en economías emergentes o en desarrollo. Mientras el epicentro de la pandemia del COVID ha sido la India en el primer trimestre, ahora lo es América Latina. Empezó a convertirse en el epicentro de la pandemia a inicios de junio, aunque en términos de tamaño de población no hay punto de comparación con la India, desde luego. Aunque el ritmo de fallecimiento por millón de habitantes ha ido cayendo desde inicios de abril, los niveles siguen siendo realmente muy altos en un lugar como Brasil. Luego vamos a hablar de Brasil en concreto y de su economía, pero la tasa de fallecidos por millón de habitantes es al primer día de julio del 7,36. ¿Cuánto es el de la India ahora mismo? 0,72, para que se den una idea. Lo bueno, en todo caso, es que la tendencia en ambos casos es hacia la desescalada. No se están incrementando, afortunadamente. Aunque los niveles son todavía alarmantes, hay desescalada. Pero aquí hay un nuevo protagonista de la crisis de la pandemia y ese es Perú. Aunque los fallecimientos también van de bajada, alrededor del 24 de abril aproximadamente, el número de fallecidos por millón de habitantes fue de 26,51. Ahora es del 6,17. Sigue siendo muy elevado, pero sin duda, definitivamente, mucho menos peor que el 26. El asunto de la pandemia ahora está relacionado ya no solo con la variante Delta de la India, que es sobre lo que más hemos escuchado en los últimos días, descubierta por primera vez ya en febrero de este año, de 2021, el primer trimestre. Parece ser más transmisible y grave que la original del COVID-19 porque se está incrementando el número de hospitalizaciones. Pero todavía parece ser muy temprano para determinar su mortalidad consecuente. La variante Delta representa el 90% de contagios en lugares como el Reino Unido ahora mismo y más del 50% en otros como Portugal o Alemania. Debido a esto, se está empezando a postergar el fin de las restricciones, el retorno a la normalidad plena. El mayor problema, como decía y adelantaba, se puede estar empezando a dar con la variante, ya no solamente con la variante Delta, sino ahora con la variante Epsilon, la nueva variante después de Delta, que parece haberse expandido o esparcido, o parece haber empezado con su inicialmente epidemia, si cabe el término, a 34 países hasta este 4 de julio. Es una variante descubierta aparentemente por un bioquímico llamado Matthew McCallum, bioquímico de California, que ha llamado la atención sobre 3 mutaciones que la hacen resistente a los anticuerpos generados por las vacunas ARN mensajero. Gracias a Alex Fuster, por cierto, economista en jefe de Antbank España, por
por el dato, que es alguien que sigue muy de cerca los principales elementos que generan crisis ahora mismo, como las vacunas, las nuevas variantes y demás. Hasta hace solamente algunos días no había buenas noticias sobre la efectividad de algunas vacunas contra la variante Delta todavía, la variante India. Las autoridades de Indonesia reportaron que cientos de trabajadores médicos se infectaron con la variante Delta, pese a haber sido vacunados con la Sinovac, con ambas dosis. Sin embargo, el Public Health England ha encontrado ahora que la vacuna de Pfizer es un 88% efectiva contra la variante Delta del COVID-19. AstraZeneca ha registrado una efectividad del 60% ante la variante Delta, algo más baja pero similar al 66% de efectividad ante la cepa original. Y Johnson & Johnson acaba de afirmar que su vacuna Janssen contra el COVID-19 es efectiva en un 85%, si no me equivoco, contra la variante Delta. Veremos qué pasa todavía con Epsilon, esperemos que no suceda nada, pero la advertencia está hecha. En todo caso, aunque todavía de manera muy tímida, algunas autoridades ya empiezan a hablar sobre la cuarta ola. Pero al mismo tiempo, que también hay que empezar o habría que empezar a convivir con este virus o con la pandemia, con todo lo que aquello implique. En todo caso, creo realmente que son buenas noticias, sobre todo dados los datos que ya tenemos en más de un año de pandemia respecto de que las cuarentenas no sirven de mucho realmente. Veremos, pero de todas maneras las cosas son considerablemente mejores que hace un año o el mismo periodo del año pasado, y ese ya es motivo de optimismo sobre lo que depara la segunda mitad de 2021. Hablemos ahora de economía global, en concreto. La economía global está atravesando por un rebote económico que responde a los efectos de los estímulos multibillonarios con B larga inéditos, tanto fiscales como monetarios, así como la reapertura desde luego de la economía, de manera que para el 2022 se prevé que la recuperación vaya a empezar a resentirse, fruto de la llegada de la inflación, la acumulación de déficits, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, de deuda pública global, que ya alcanza los 289 billones de dólares con B larga, es decir, alcanza el 360% del Producto Interno Bruto mundial. Rebotar no es crecer. Si caes casi un 11%, pero luego creces al 5%, no es crecer, sino apenas rebotar. ¿Cuál es la calidad de ese crecimiento en todo caso? Y eso es parte de la discusión ahora mismo. El efecto positivo sobre la economía viene a causa de la reapertura, que ha permitido a su vez el anuncio de las vacunas a finales ya de 2020, como todos bien sabemos, y el inicio de la vacunación masiva ya a inicios de 2021. Pero los estímulos, aunque han provocado un efecto de muy corto plazo positivo para las estadísticas, no mucho más adelante van a terminar convirtiéndose sin lugar a dudas en el factor que entorpezca o que vaya a entorpecer la recuperación, que muy probablemente además va a terminar tomando forma de B doble, es decir, de rápida caída, pronta recuperación, pero nuevamente una nueva caída, por un efecto de overshooting de las políticas económicas extraordinariamente expansivas y además simultáneas alrededor del mundo y fundamentalmente por los principales bancos centrales alrededor del mundo. Inédito. Ya lo dijimos hace más de un año. Hay países como la China que han recuperado el 100% de la caída del Producto Interno Bruto ya en 2020. Aunque luego vamos a hablar de esto. Hay otros como la Eurozona y América Latina que se encuentran en medio de un rebote y que todavía les resta mucho por recuperar los niveles de crecimiento previos a la pandemia. Y ahora Estados Unidos se prepara para liderar el crecimiento económico global después de muchos años. Las previsiones del FMI, en todo caso, sobre el crecimiento de la economía mundial es del 4,41% del Producto Interno Bruto. Para los desarrollados, del 3,62% y para los emergentes, 4,98%. Todavía falta de todas maneras un buen trecho para alcanzar los niveles de crecimiento pre-pandemia. Ahora mismo los principales desafíos son los niveles de deuda récord que se están alcanzando, que ahora el G7, el FMI, la OCDE y demás, un grupo de países e instituciones mejor conocidos como el cártel impositivo del primer mundo,
están tratando de incrementar impuestos globales como nunca antes. Al menos por ahora, esta primera semana de julio, son 130, se ha sabido que son 130 economías las que han acordado por ahora establecer un impuesto corporativo global mínimo. Tratan de establecer impuestos con la idea de garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos allí donde operan y obtienen ganancias. Más allá de que podría terminar siendo un saludo a la bandera, y no más que otra cosa, porque seguirán habiendo jurisdicciones como Irlanda o Bermuda, que ahora mismo se oponen y se seguirán oponiendo a semejante aberración. Es decir, esto significa que la guerra de las jurisdicciones de alta tributación han intensificado la guerra que ya tenían desde hace ya varios años contra las jurisdicciones de baja tributación o mejor llamados, o llamados de manera coloquial, paraísos fiscales. Pero al mismo tiempo están demostrando que los gobiernos no tienen la menor intención de reducir los niveles de gasto público récord que ya habían emprendido desde la anterior crisis, vamos, desde 2008 y desde la anterior de 2001 y así sucesivamente. ¿Qué pretenden hacer en una próxima crisis? En todo caso, lo mismo que la causó en primer lugar, o al menos lo mismo que impidió alcanzar la recuperación sostenida ahora mismo, exceso de gasto. Pero si acaso esto no es poco o no fuera poco, ahora mismo estamos entrando en una nueva era de la inflación, aquella que economistas tan locos como pocos han venido advirtiendo o hemos venido advirtiendo durante años que vendría a consecuencia de los programas de monetización de deuda masiva, los mayores que la humanidad haya conocido nunca antes en su historia, desde la caída de Lehman en 2008. ¿Por qué cobran impuestos en todo caso si ya tienen la máquina de imprimir billetes? ¿Por qué? Simplemente porque, ¿por qué no? La proyección de crecimiento de abril del FMI para la economía global, como decía, para 2021, 6% del Producto Interno Bruto. Hablemos del caso concreto de Estados Unidos. Ahora que ya tocamos el tema de la inflación, en Estados Unidos se habrá recuperado, sabemos que al 100% respecto a la caída de 2020, de inicios de 2020, del primer trimestre de 2020, tan pronto como el segundo trimestre de 2021, es decir, el primer semestre, quise decir, de 2021. La confirmación va a llegar pronto, pero la recuperación ya empieza a desacelerarse incluso en Estados Unidos. Podría estar llegando mucho antes de lo calculado inicialmente, me refiero a la inflación, con la aplicación de los mayores programas de estímulo fiscal y monetario que hayamos visto nunca. Es decir, el gobierno de Biden y Kamala Harris está siendo más agresivo que nunca, muchísimo más que Roosevelt incluso en los años 30, salvando las distancias, por supuesto, en términos de proporciones. El debate ahora mismo que se está dando en Estados Unidos a todo nivel, es decir, desde brokers, pasando por banqueros, gestores de fondos de inversión independientes, burócratas de la Reserva Federal, profesores de universidad, etcétera, es sobre lo que la Reserva Federal ahora llama inflación temporal, entre comillas. Muy pocos, por no decir que solamente la Reserva Federal, piensa que la inflación es transitoria realmente. Las apuestas en realidad están relacionadas a si hay que esperar una inflación de 2 dígitos el próximo año, si hay que esperar hiperinflación, si hay que esperar deflación o si lo que vamos a tener no mucho más adelante es más bien estanflación o estancamiento inflacionario, que es lo que yo humildemente creo más probable que fuera a suceder. Pero de manera más concreta todavía, también hay apuestas respecto de cuándo podría la Reserva Federal incrementar tasas de interés, dado que ya está aquí la inflación. Mientras unos afirman que podría ser en la próxima reunión de Jackson Hole a fines de agosto de este año, otros pensamos que lo más probable es que no haga nada, que tengamos una combinación de inflación con bajas tasas de interés, como hemos dicho en alguna otra oportunidad, simplemente porque la Fed, la Reserva Federal, no puede hacer otra cosa. Tiene muchísimo temor de que sea o de ser el culpable visible de la próxima crisis, y no como siempre pretende mostrarse como la heroína o el héroe, o como como Jerome Powell quisiera mostrarse ahora mismo, ¿no? Como el héroe de la crisis.
Luego vamos a hablar de cómo se puede jugar esta mano tan extraña de bajas tasas de interés y mucha inflación de manera simultánea. La proyección de crecimiento de abril del FMI para la economía de Estados Unidos para 2021, 6,4% del Producto Interno Bruto. Eurozona. El rol del Banco Central Europeo, o mejor dicho, para hablar del escenario económico de la eurozona, es necesario apuntar primero dos cosas. Que la política del Banco Central Europeo es considerablemente más agresiva que la de la Reserva Federal. Para que se den una idea, el balance del Banco Central Europeo pesa ya más de un 60% del Producto Interno Bruto de la eurozona. El tamaño del balance de la Reserva Federal, en cambio, en Estados Unidos pesa apenas un 40% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ahora mismo también hay inflación creciente en la eurozona, así como en Estados Unidos, y que se encuentra muy por encima de lo que los bancos centrales en su conjunto estimaban, sobre todo el Banco Central Europeo, por supuesto, desde un inicio. Esta va a ser sin lugar a dudas, o este va a ser sin lugar a dudas, uno de los principales factores que van a dificultar la recuperación en la eurozona. No olvidemos que se está comprando, o que el Banco Central Europeo está comprando el 100% de la deuda pública neta que emiten todos y cada uno de los países soberanos o que componen la eurozona. Esto es así porque, a diferencia de Estados Unidos, tiene una rigidez laboral, una maraña regulatoria y falta de capacidad de innovación que Estados Unidos sí tiene, muy a pesar de todo. La diferencia es abismal. Por eso, a pesar de que existe recuperación en la eurozona, todavía va por detrás de la de Estados Unidos. Y además con el riesgo de caer muy pronto en el estancamiento inflacionario que estamos advirtiendo, y además con muchas mayores probabilidades que Estados Unidos. La proyección de crecimiento de abril del FMI para la eurozona en 2021, 4,4% del PIB. Por cierto, ahora que mencionamos las proyecciones económicas del FMI sobre el Producto Interno Bruto por distintas economías, hay que tener mucho cuidado y es necesario remarcar el hecho de que estamos rebotando. Las cifras suenan como si fueran muy robustas, pero al mismo tiempo están muy alejadas de lo que está sucediendo realmente. Es decir, esto puede invitar a malas interpretaciones de manera muy fácil. Así que hay que tener mucho cuidado con escuchar simplemente las cifras. Se trata de un rebote estadístico anecdótico antes de un crecimiento sólido y sostenido, desde luego. Hablemos ahora de América Latina. América Latina ha visto varios cambios en esta primera mitad del año. Hay mucho por decir sobre América Latina y sobre todo en el segundo trimestre. Todavía recuerdo cuando, con cierto optimismo, hace un par de años, tal vez un poco más, se hablaba de una América Latina a dos velocidades. Una compuesta por países como Chile, Colombia o Perú, que tenían una institucionalidad más fortalecida y economías relativamente más abiertas, sobre todo comparadas con la famosa década perdida de América Latina de los años 80 e inicios de los 90. Hablábamos hace un par de años nada más de que formaban parte de la Alianza del Pacífico y que habían vencido los problemas que la región había enfrentado, como decía, en los años 80 y a inicios de los 90 y demás. Y la segunda América Latina, o una América Latina a una distinta velocidad, mucho más lenta, cuando no en crisis, compuesta por países como Venezuela, Argentina, Brasil, que tenían todo lo contrario, es decir, gobiernos autocráticos, con serios problemas macroeconómicos, con serios cuestionamientos a su vocación democrático-institucional, violaciones de derechos humanos, etc. Hoy, en cambio, ya se puede hablar de una América Latina a una sola velocidad nuevamente, pero se trata de una velocidad crucero hacia una nueva década, probablemente como la de los años 80. No sé si con la hiperinflación, distintos episodios de hiperinflación por uno y otro lado, no lo sé. Pero sí de inicio de crisis muy severa, extendida e intensa al mismo tiempo. América Latina está perdiendo, o ha perdido ya, yo creo en realidad, la luz a seguir que teníamos con Chile. Estamos perdiendo Perú y también podríamos estar a punto de perder nada menos que Colombia. Colombia es clave aquí.
Luego tal vez nos extenderemos sobre aspectos de más largo plazo, pero volvamos al balance del segundo trimestre o del segundo trimestre. Como no podía ser de otra manera, no se puede hablar de recuperación sin hablar de campañas de vacunación. Rápidamente, el porcentaje de la población vacunada con 2 dosis al 30 de junio de algunos países. Por ejemplo, tenemos Argentina con 2 dosis de vacunación, apenas el 9,04% de su población. Bolivia, vamos en desorden, Bolivia 5,93% de su población vacunada, Brasil 12,7%, Chile 55,1% de su población con 2 dosis vacunadas o con 2 dosis inoculadas, Colombia 13,55%, Ecuador 7,7%, México 15,18%, Paraguay 1,87% apenas, Perú 9,27%, Venezuela 0,79% apenas, y volvemos a Bolivia, insisto, 5,93%, solamente supera a Paraguay y Venezuela en capacidad de vacunación. Luego vamos a hablar de manera específica sobre, no específica o de manera más concreta sobre el caso de Bolivia. La proyección de crecimiento de abril del FMI para la economía de América Latina para 2021, 4,6% del Producto Interno Bruto. Hablemos un poco de Ecuador, como decía. Ecuador ha estrenado presidente, Guillermo Lasso, el 24 de mayo. Es el momento en el que asume el máximo cargo en el Ecuador. Ha sido una muy buena noticia para la causa de la libertad en la región, aunque parece estar solo. Si acaso alguien como Luis Lacalle Pou en el Uruguay no lo acompaña. Llama la atención que no haya habido un acercamiento algo más estrecho entre ambos. Espero que suceda. Ya llevamos un tiempo, algo menos de mes y medio nada más gobierna Lasso en el Ecuador. Como digo, es motivo para ser optimista. Lleva muy bien, apenas asumió el cargo, la campaña de la vacunación, pero al mismo tiempo creo que ya empieza a cometer algunos errores estilo Macri en Argentina, ¿no? Es decir, está asumiendo cierto gradualismo con los desafíos macroeconómicos y al mismo tiempo ya empieza a decir que no es un presidente ni de izquierda ni de derecha, que es un presidente que va a gobernar para todos. Es decir, se está haciendo bastante populista, como para mi gusto. Pensé que era de esos presidentes que hablaba sin vergüenza, que defendía determinados valores, de determinados principios, como desde luego el de la libertad individual. Ahora mismo está abriendo ciertas secretarías de género, si no me equivoco. En fin, démosle un poco de crédito para estos próximos meses, pero no me espero nada muy, muy interesante en todo caso. Está siendo relativamente conservador. No estoy muy seguro de que vayan a haber reformas estructurales importantes y, como digo, espero que no esté cometiendo, por más que parezca, los mismos errores de Mauricio Macri en Argentina. Sería lo peor que pueda suceder, porque no se traduciría en otra cosa más que el retorno del correísmo y el socialismo del siglo XXI, probablemente el Ecuador, y no hay que olvidar desde luego la posición de alguien como Yacu Pérez. En fin, esas son las buenas noticias, al menos hasta hace una semana al menos. Veremos cómo sigue. Lo demás, lo que le sigue a América Latina, lamentablemente son malas noticias. Hablemos concretamente de Brasil. Brasil está haciendo cosas interesantes en materia económica a pesar de todo y después de la parte o del periodo más intenso de crisis de la pandemia que hemos vivido el último año. Todavía sigue privatizando sectores económicos claves como el petrolero y el eléctrico. También está comenzando a reducir impuestos, que es siempre bueno hacerlo en cualquier momento y lugar, pero al mismo tiempo ha devaluado muchísimo, es decir, ha sufrido una devaluación, el real ha sufrido una devaluación muy importante, con lo cual el Banco Central se ha visto forzado a incrementar tasas de interés muy por encima de lo esperado, lo cual es bueno, es algo que sería interesante ver en un lugar como Estados Unidos o la eurozona, desde luego. No va a suceder, ni pronto, ni no lo sé, en fin, pero el tema es que parece estar bajo control. El tema es que
El Brasil no termina de salir de su crisis política. Honestamente, Bolsonaro ha cometido errores muy graves al punto en el que su popularidad ha caído a niveles muy bajos, a la vez que la popularidad de alguien como Lula da Silva crece como la espuma. Vamos, está liderando las encuestas para las elecciones del próximo año. No sería nada raro que lo logre. No sería nada raro que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. Y eso, desde luego, no son buenas noticias en absoluto para la causa de la libertad en la región. Lo único que espero, en todo caso, es que alguien como Paulo Guedes pueda finalmente terminar de hacer reformas clave como la de pensiones, para terminar de reformar el sistema de pensiones al estilo chileno, donde los chilenos ya se preparan para terminar de enterrar el sistema de AFPs, el sistema previsional o de capitalización individual. Es realmente una pena. Ahora vamos a hablar del tema. Si Guedes acaso logra terminar de hacer esta reforma, podría ser irreversible y podrían ser muy buenas noticias de largo plazo para la economía brasilera. Espero realmente que sea así. Vamos a ver qué sucede con la candidatura de Lula da Silva y Bolsonaro hacia 2022. La proyección de crecimiento del FMI de abril para Brasil en 2021, 3,7% del Producto Interno Bruto. Hablemos ahora de Argentina. Madre mía, no paran de llegar las malas noticias de este pobre país acechado por el peronismo socialista y del socialismo del siglo XXI, Grupo de Puebla y demás. Ya casi sobre el cierre del trimestre, concretamente el 25 de junio, el MSCI, que para quienes no saben lo que es una empresa que se dedica, entre otras varias cosas, a crear índices para que los fondos de inversión tengan un benchmark contra el cual compararse. Es decir, este MSCI, esta empresa decidió reclasificar a Argentina como mercado standalone ante el deterioro del escenario macroeconómico o económico en general y la prolongada aplicación de controles de capital en particular en Argentina. Esto ubica al país argentino o Argentina entre países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Zimbabue, Líbano, entre otros. Es realmente peor no podrían estar, o tal vez sí, no lo sé. Argentina no deja de dar sorpresas, siempre se puede estar peor. Como dice Fausto Spotorno, los fondos de inversión que se dedican a invertir, para que se den una idea, en países emergentes, son mucho más grandes que los de los llamados países de frontera, que es una categoría menor, pero ahora Argentina se encuentra en una categoría todavía menor. Es la categoría, como decíamos, de standalone. Los fondos que se dedican a invertir en esta categoría son muy pequeños, primero, y suelen comprar cosas raras, muy raras, tan raras que no entran en ninguna categoría. Por tanto, habrá más vendedores que compradores de las acciones argentinas, o al menos esa es la idea. Así tendría que funcionar. De hecho, cayeron mucho las acciones argentinas que cotizan sobre todo en Wall Street. Ha sido una caída, vamos, enorme. Esto se traduce, desde luego, que no solo el gobierno, sino ahora también las empresas privadas argentinas van a tener cada vez más difícil, si no imposible, conseguir financiamiento externo de cualquier tipo. Y ahora lo necesitan más que nunca. Y lo peor de todo es que no van a poder conseguir financiamiento en un entorno en el que abunda la liquidez. Hay una enorme liquidez en los mercados internacionales. Pero al mismo tiempo, en una urgencia por la pandemia. Es decir, Argentina necesita financiamiento de manera urgente por los problemas económicos, pero además por la pandemia, para enfrentar la pandemia. La proyección de crecimiento de abril del FMI para Argentina en 2021, 5,8% del Producto Interno Bruto. Hablemos un poco de Chile. En Chile no hay mucho que hacer. Está condenado al camino que la extrema izquierda ha decidido de manera violenta desde finales de 2019. La convención constituyente para redactar una nueva constitución ha arrancado en realidad hoy, 4 de julio. Algunos como nosotros, los bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, sabemos cómo sigue la mano.
Pronto se va a empezar a discutir el reglamento de la asamblea. Será el primer momento a partir del cual se va a empezar a introducir trampas respecto de cómo se vota, los temas a discutirse, comisiones, cómo se redactan determinados artículos, etc. Me da mucha pena que Chile finalmente haya empezado a atravesar tan peligroso camino. Realmente, pero es así. No hay nada que hacer, al menos de momento. Y no es motivo para ser optimista, pero ni por casualidad. En el entretanto, en vez de concentrarse en esto, que es lo más importante, los políticos que podrían hacer algo al respecto, llamémoslos de oposición, ya se han concentrado en las primarias para las elecciones generales del 21 de noviembre, como ha sucedido justamente en lugares como Bolivia. Es parte de la trampa. Por ahora, Joaquín Lavín, de Chile Vamos, del que también es parte Sebastián Piñera, para que nos ubiquemos un poco, y el comunista Daniel Jadue, son quienes están liderando las preferencias en sus respectivas primarias para estas elecciones de fin de año. No sería nada raro que, dado el actual escenario, sean ellos quienes disputen la presidencia chilena hacia finales de año. A diferencia del Perú, por ejemplo, del cual también vamos a hablar en breve, no ha habido fuga repentina de depósitos ante el oscuro escenario que presenta la coyuntura política. Es decir, entre otras cosas, esto es así porque el sistema de AFPs ya estaba diseñado previamente para evitar problemas de este tipo, justamente. Las AFPs, que es donde está el grueso de los ahorros y el capital de los chilenos, tienen la posibilidad de invertir en el exterior, a diferencia del sistema boliviano que está caduco, obsoleto. Es una ley de 1996 o 97. Que no puede invertir en el exterior más del 10% del capital, que ya sería bastante, pero que sabemos el gobierno las fue obligando a la repatriación poco a poco. Así que el capital que pueden invertir en el exterior, las AFPs en Bolivia, es todavía menor. Pero volvamos al tema de Chile. En todo caso, la salida de depósitos derivada del acecho de la extrema izquierda ya salió hace mucho. En Perú, por ejemplo, los capitales han salido rajando a último momento. Tal vez porque, es decir, con las noticias, ¿no? Primero con las noticias de cómo iban las inclinaciones, las intenciones de voto en favor de Castillo. Pero tal vez porque no esperaban que alguien como Castillo disputara la presidencia. Era lo menos probable. Lo que sí está en discusión en Chile es cómo la parte del capital privado en forma de empresas o bienes raíces y demás se va liquidando poco a poco. No es tan fácil para una familia con alto patrimonio, por ejemplo, vender una casa o varias casas, o para una empresa empezar a desinvertir a partir de hoy. Simplemente no es tan sencillo como agarrar tus pilchas e irte, ¿no? Para una empresa o una familia con alto patrimonio. Es decir, el capital financiero ya ha ido abandonando Chile mucho antes, incluso de fines de 2019, cuando empezaron la extrema izquierda a vandalizar todo el metro de Santiago. La huida de capitales empezó ya desde que Bachelet empezó a realizar reformas e incrementar impuestos en 2015. Es decir, Chile arrastra una crisis o ha ido sembrando la crisis que vive ahora mismo desde 2015, desde el gobierno de Bachelet. Hay que ver qué se hace con los activos reales de quienes más tienen. Ese es el mayor desafío ahora mismo en Chile, el de tomar decisiones de ese calibre, es decir, de abandonarlo y dejarlo todo, agarrar pilchas e irse, por más que no sea tan fácil como decirlo. Sería un enorme error, en todo caso, esperar un milagro ante la Convención Constituyente y que la nueva Constitución no termine siendo un instrumento de acumulación de poder, así como lo ha sido en todo lugar donde se lo ha aplicado, o donde el socialismo del siglo XXI ha pretendido aplicarlo, como en Venezuela, Ecuador, Bolivia, vamos. Referendo eventual de por medio podría terminar rechazando la nueva constitución, pero no existe ninguna garantía, mucho menos es probable. Por más que algunos sean optimistas, incluso en ese escenario. Por experiencia propia, por conocimiento o causa, lo más probable es que no suceda y que tenga una nueva constitución al estilo boliviano.
La proyección de crecimiento de abril del FMI para Chile en 2021, 6,2% del Producto Interno Bruto. En todo caso, la recuperación, muy a pesar de todo en Chile, creo que es la mejor de América Latina, con todo y todo. Hablemos un poco de Colombia. Es una fortuna que no hayan logrado tumbar a Duque, que no hayan logrado derrocar a Duque hace casi 2 meses, o desde hace casi 2 meses, y hasta hace muy poco antes de esta entrega. Intentó, para hacer un poco de memoria, introducir una reforma impositiva que buscaba beneficiar a los más pobres con un principio de redistribución. Duque se equivocó groseramente, no solo con la idea de incrementar impuestos, sino además de hacerlo sin recortar el gasto. Y además lo hizo en un momento y una manera en que no era lo más recomendable. No fueron pocos quienes advirtieron que era un error y siguió para adelante. Fue el motivo ideal, es decir, toda la chapuza de Duque fue el motivo ideal que la extrema izquierda, organizada desde La Habana y sobre todo desde la muy cercana Caracas, estaba esperando para armar el tipo de revueltas que sobre todo Chile vivió justamente desde finales de 2019 con el incremento del pasaje de metro. Es exactamente la misma historia. Es una fortuna que Colombia no haya perdido a Duque. Pero al mismo tiempo, nadie dice que no va a suceder de nuevo, que las revueltas que hemos visto tan intensas en Colombia durante tanto tiempo no vayan a suceder de nuevo. Tal vez un movimiento que trata de liderar Gustavo Petro se ha debilitado por ahora. Pero plata para este tipo de cosas nunca les falta. Nunca le falta a la extrema izquierda. Vamos a ver qué sucede, pero Colombia necesita de un liderazgo firme, que hable fuerte, claro, pero que además entienda que hoy hay valores que defender, concretos, desde luego como la libertad y la propiedad privada, o va a ser definitivamente Colombia la plaza más importante que la causa de la democracia y la libertad termine perdiendo América Latina ahora mismo. En el entretanto, y para reducir el margen de maniobra que Duque tiene ahora mismo, Standard & Poor's, por si no fuera suficiente todo lo anterior, rebajó la calificación de grado de inversión de Colombia ya en mayo. Y el primer día de julio, hace un par de días nada más o 3, también lo hizo Fitch. Fitch redujo la calificación del grado de inversión de Colombia desde BBB- hasta BB+. Concretamente por el aumento del déficit fiscal, la deuda pública y la incertidumbre sobre la evolución en el mediano plazo tras el choque que provocó el COVID-19 en su economía y finanzas, cito textualmente. La proyección de crecimiento de abril del FMI para la economía de Colombia en 2021 es del 5,1% del Producto Interno Bruto. Perú. De igual forma, está sucediendo algo que ya sabemos en el Perú. Pedro Castillo es otro comunista radical apoyado por el eje Teherán, Caracas, La Paz, La Habana, y creo que es igualmente o más peligroso que Evo Morales en Bolivia. Todavía no está claro qué ha pasado con las elecciones, si realmente ha habido fraude, pero todavía no tenemos presidente en el Perú. Aunque Castillo ya está hablando de una constituyente, ya está empezando a dar órdenes y demás y manejando expectativas en ese sentido. Como habíamos adelantado en otras entregas, el Sol peruano, en cuanto se enteró de lo que sucedía con las encuestas respecto de Castillo, cayó con fuerza, o ha ido cayendo con fuerza, y le ha sido muy difícil ir recuperándose. Y peor aún con la segunda vuelta, en la que habría ganado Castillo contra Keiko Fujimori. El problema más grande viene con la incertidumbre que rodea las decisiones que podría empezar a tomar Castillo desde el primer día. Por ahora ha querido bajar el tono Castillo diciendo que no va a intervenir en el Banco Central, que no va a empezar con expropiaciones al estilo Hugo Chávez y cosas similares. Pero con todo lo visto en la primera versión de su propuesta, sobre lo que ya hemos hablado y escrito, también, y el problema, uno de los problemas más grandes en todo caso es de quiénes se está rodeando Castillo, o de quiénes ha estado rodeado. Quienes le han manifestado apoyo en la región, incluyendo el mencionado Evo Morales. Nada bueno puede salir de esto. Sigamos esperando cuáles son los resultados, veamos si realmente ha habido fraude o no en el Perú,
Pero aunque ganara, que es lo menos probable en todo caso, aunque ganara Keiko Fujimori, imaginen nada más lo que sucedería en el Perú con esta noticia, habiendo visto lo que ha pasado con la extrema izquierda en Chile, en Bolivia, en Ecuador y últimamente en Colombia. Es decir, lo más probable es que Castillo trate de incendiar el país y que no reconozca la victoria, la virtual victoria de Keiko Fujimori. Y aunque así no fuera, es decir, resta todo un periodo de gobierno que sería muy difícil para quien vaya a gobernar, incluido el mismo Castillo, ¿no? Es muy difícil satisfacer las demandas de todos los sectores, como sucedió en Bolivia mientras no se aprobaba la nueva constitución. En fin, veamos y esperemos. La proyección de crecimiento de abril del FMI para la economía global, para la economía del Perú en 2021, 8,5% del Producto Interno Bruto. Como había dicho, por más que la cifra sea elevada, o que la cifra de Chile, por ejemplo, sea relativamente menor, es mucho más sólida comparativamente hablando. Ahora sí vamos a extendernos un poco sobre la economía de Bolivia. No siempre nos extendemos de esta manera, pero a ver. En Bolivia ahora mismo se discute sobre un problema crítico con 3 aristas fundamentales. Y estas aristas son la gestión de la pandemia, la segunda es la falta de financiamiento a corto plazo y la persecución política, que no se detiene. A Arce no se le puede pedir que enmiende ahora mismo todas las malas inversiones que realizó durante todo el periodo de auge mientras fue ministro de Morales y que hoy se traducen lógicamente en tener menor capacidad relativa para encarar la pandemia. Pero sí que se le puede reclamar lo pésimo que lo ha estado haciendo hasta el momento en los últimos no 6, sino 7 meses. Démosle un mes de gracia tal vez. Luis Arce lleva ya 7 meses al mando del gobierno, pero hay países latinoamericanos que lo están haciendo, francamente hablando, mucho mejor, en una cantidad de tiempo mucho menor también. El mejor caso en plan de vacunación, no solo en América Latina, sino en el mundo, es Chile, indudablemente. En ese caso sí que Sebastián Piñera es un buen gerente administrativo. Tal vez no sea el mejor presidente del mundo y ha cometido errores realmente groseros, pero sí que es un buen administrador, un buen empresario. Ahora mismo Chile tiene al 55% de su población vacunada, con 2 dosis, como decíamos más temprano también. Mientras Bolivia tiene apenas el 5,9% de su población vacunada con ambas dosis. Si acaso Chile no fuera un caso de comparación válido, el mencionado Guillermo Lasso en Ecuador, habiendo asumido el mando el 24 de mayo, ha aplicado ya 2.125.000 dosis, es decir, en menos de mes y medio. En cambio, Arce ha aplicado una cifra apenas superior de 2.600.000 en al menos el doble de tiempo, pongámosle que en 3 meses más que Lasso, si acaso no exactamente los 7 meses anteriores que lleva gobernando. De esta forma, Bolivia está superando solamente a Paraguay y Venezuela en cuanto a eficiencia y eficacia para encarar la crisis de la pandemia en la región, administrando las vacunas. Primero tratando de conseguirlas, luego aplicando las vacunas. Pero los cuestionamientos sobre la forma en que la crisis de la pandemia está siendo encarada en Bolivia surgen sobre todo con la improvisación que se observa, pues porque no solo existe escasez de vacunas, sino que ante tal escasez, sobre todo por incumplimiento de contratos con Rusia en concreto, se están utilizando primeras dosis como segundas y segundas como primeras. Parece una broma, pero es lo que está sucediendo en Bolivia. Y además, ante tal escasez de vacunas, se está ampliando el rango de vacunación de personas mayores de 30 años a personas mayores de 18 años. Hace solo unos días Arce Catacora se dirigió al país por primera vez en cadena nacional para decir que ya harán lo que tendrían que haber hecho en los últimos meses. En fin, el problema mayor es que no hay la segunda dosis de Sputnik. La segunda arista es que urge financiamiento de corto plazo. Cuando los distintos candidatos estaban discutiendo sus planes de gobierno antes de las elecciones de octubre de 2020, todos, sin excepción, se mostraban confiados sobre la posibilidad de conseguir financiamiento de distintos organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la CAF, el BID,
Primero porque gracias a los procesos de devaluación monetaria masiva y simultánea por parte de la gran mayoría de bancos centrales alrededor del globo, como decíamos, también no falta liquidez en los mercados internacionales. Abunda la liquidez ahora mismo. Y segundo, porque estos organismos se compadecerían, a diferencia del pasado, no muy lejano, se compadecerían de la crisis particularmente de países en vías de desarrollo como Bolivia, indistintamente de quién gobernara. Entonces, al menos hasta hace algo menos de un año atrás, la, la, las expectativas iban por ese lado. Aparentemente había motivos de optimismo y a la vez que todo el mundo confiaba en que después de todo lo sucedido en 2019 o a partir de 2019 no había forma de que el movimiento socialismo volviera al poder. Y sin embargo, Arce Catacora fue elegido en primera vuelta para sorpresa y disgusto de los mercados internacionales. Acuérdense que los bonos soberanos de Bolivia, o la cotización, mejor dicho, los bonos soberanos de Bolivia cayeron a plomo en cuanto se enteraron de la victoria de Arce Catacora. Y aún así, sin escuchar a los mercados, Arce planteó recurrir a estos organismos que no guarden elogios para el arquitecto de una de las políticas fiscales que facilitaron al país convivir con periodos no tan buenos, como decían ellos, no era necesario. Es decir, Arce estaba diciendo que no era necesario recurrir a organismos como el FMI, porque tenía, en teoría al menos, un plan alternativo. Incrementar la deuda pública externa mediante la emisión de bonos soberanos por $3,000 millones, ofrecidos a esos mismos mercados que ya le habían bajado el pulgar. Es decir, entre todos los candidatos, el único que ofrecía incrementar o conseguir financiamiento de corto plazo era mediante la emisión de bonos soberanos de Arce Catacora. Todos pretendían recurrir a organismos internacionales y Arce pensaba emitir bonos soberanos por 3,000 millones. Estos recursos fueron prometidos ya para el primer trimestre del año. Hubieran servido para mucho, entre otras cosas, para refinanciar la deuda que vence en 2022 y 2023 por 500 millones cada oportunidad. Es decir, se lanzaron 500 millones en bonos soberanos que vencen en 2022 y otros 500 millones que vencen en 2023. Y, por cierto, Arce también fue fue el único candidato que dijo que habría que suspender pagos de esta deuda durante al menos 2 años. Es decir, pagar una serie de sueldos y salarios hubiera sido relativamente fácil. Esos recursos, esos 3,000 millones, hubieran sido muy útiles para pagar los salarios también del sector sanitario público ahora mismo. Hay algunos que no están recibiendo sueldos hace como 3 o 4 meses. Pero estos recursos hubieran servido sobre todo para sostener el nivel de reservas del Banco Central de Bolivia. Sobre todo para esto. Y al mismo tiempo aliviar las preocupaciones del sector bancario y financiero, que ya antes de la caída de Morales en 2019 tenía serios problemas de liquidez. Bueno, no serios, pero sí que tenía problemas y que arrastraba desde hace mucho antes. Pero todavía más con la acumulación de diferimientos que vencían este 30 de junio, o que vencieron este 30 de junio, y que sumarían aproximadamente 4,000 millones. De acuerdo con el presidente de Asobank. Y por cierto, hay algo que llama muchísimo la atención. A mediados de junio se escuchó a los transportistas, que fueron los protagonistas que permitieron una nueva ronda de diferimientos a principios de este año. Se los escuchó manifestando de nuevo que ya se acercaban las fechas y que era necesario un nuevo diferimiento o incluso perdonazos, condonaciones. Pero no se ha sabido más, es decir, no se ha escuchado no solamente a los choferes de mediados de junio, sino que ahora que han vencido estos diferimientos no se ha sabido nada de Asobank, de ningún banquero. El gobierno no se ha manifestado, los choferes no se han manifestado, es decir, ¿qué es lo que ha sucedido? Llama muchísimo la atención porque esto implicaba el inicio de serios problemas en el sector bancario y financiero. Y como digo, hasta ahora no se sabe nada. En todo caso, también habíamos adelantado que los primeros efectos de todos estos diferimientos no se verían sino hasta el tercer trimestre del año. Y que, es decir, que se sabría en qué medida se incrementaría la mora por los diferimientos. Estos diferimientos pasan a ser mora y se sabría recién el tercer trimestre a cuánto asciende esa mora. Y por tanto ver si el último trimestre del año
ya tendríamos o no crisis si acaso no se consiguiera financiamiento de corto plazo. Bien, en fin. Para decepción de Arce, volviendo al asunto, la emisión de esos 3.000 millones fracasó. Por tanto, los problemas que pretendía solucionar con esos recursos se han agravado, al punto en que la única fuente de financiamiento que queda, al menos en apariencia, es justamente el denostado Fondo Monetario Internacional. Luego de todo lo visto, los 7 meses que Arce lleva al mando del gobierno constituyen demasiados anuncios y promesas y una cantidad de tiempo y oportunidades perdidas que no van a volver y que se van a traducir con seguridad en mayores frustraciones todavía en lo que resta del año. Y la tercera arista, es decir, la persecución política. Los 7 meses de gobierno que lleva Arce han servido para demostrar que no existe vocación democrático-institucional alguna, ni de su parte ni de los miembros del movimiento al socialismo. Y esto dificulta, desde luego, las posibilidades de encarar la crisis sin todavía mayores sobresaltos a los observados en el país en los últimos al menos 2 años. El inicio de la persecución política no empezó, por cierto, el primer día de gobierno de Arce, sino recién en 2021, concretamente el 12 de marzo con la detención abusiva e ilegal de la expresidenta Yanine Áñez, y que hoy guarda preventiva desde entonces. Y a pesar de que, por si fuera poco, ha presentado 50 pruebas de inocencia, o más de 50 pruebas de inocencia, frente a los cargos que se le presentan ahora mismo. La persecución política tampoco terminó con Yanine Áñez, sino que continuó con varios de sus ministros. Muchos de ellos han ido guardando refugio en el exterior, otros han sido detenidos. Y ahora mismo, el último detenido de manera abusiva e injusta es Carlos Schlink, ex viceministro de Tesoro y Crédito Público, es decir, viceministro de Yanine Áñez. Tramitó un financiamiento sin condiciones del FMI a principios del 2020. No se lo utilizó y ahora se responsabiliza a Schlink por el costo que ha implicado la devolución de esos recursos al FMI. Ahora mismo el ex viceministro Schlink guarda prisión preventiva en una celda de La Paz. Esperamos que no se lo trate como un simple delincuente y que se defienda en libertad, con debido proceso, respetando sus derechos y demás. Yo creo que va a tener mucha cola todavía el arresto injusto, abusivo de Carlos Schlink cuando se prestaba a viajar desde el aeropuerto de Viru al exterior el anterior fin de semana. ¿Cuáles son las perspectivas para el segundo semestre de Bolivia? Con todo esto, volviendo a un escenario un poco más macro también, muchos todavía ponen sus expectativas en la recuperación de los precios de los commodities y en particular del petróleo y el gas, porque entienden que esto se traduce en mayores ingresos estatales y por tanto en una mayor capacidad de gasto y endeudamiento público. Sin embargo, este es justamente el problema, el de haber llevado el gasto, endeudamiento y la acumulación de déficits durante el auge que ahora impiden encarar la crisis. A medida que el Estado tiene mayor capacidad de gasto, incrementa sus atribuciones y competencias sobre la economía y en la medida que esto sucede, las oportunidades para el privado de primero planificar su vida y luego de tratar de generar riqueza se pierden en una medida cada vez mayor. Es decir, en la medida que más gaste el Estado, menores oportunidades tiene de solucionar problemas el privado. El problema particular de Bolivia y su industria petrolera y gasífera, además, es que está en crisis. Ya no tiene más capacidad de producción y por tanto se va a ver forzada a importar gas y más pronto que tarde. Algunos calculan que tan pronto como en 2025, también he escuchado que en 2028 tal vez. Esto, en la medida que más incrementan los precios, más se traduce en un encarecimiento del costo de vida del ciudadano boliviano. Si tenemos que importar gas, no está bueno que los precios empiecen a subir ahora mismo. Tampoco está bueno que los precios suban porque el Estado empezará a gastar todo lo que el privado podría invertir. Se llama efecto crowding out o efecto de expulsión. Entonces, ahora mismo las cifras macro de Bolivia están cada vez más deterioradas, al punto en el que el Banco Central de Bolivia está improvisando con la compra de oro físico para apuntalar las reservas y que apenas aspira a ser una de las 10 economías que más crecen en la región o a ser la 10ª en la región. ¿Cuántas economías hay en la región? No lo sé. Después de haber presumido durante años que
había conseguido una medalla de oro, una medalla de no sé qué, de haber sido la economía que más crecía en la región y demás, después de Panamá, por supuesto. La única alternativa visible para encontrar financiamiento de corto plazo en todo caso es el FMI, al menos en apariencia y hasta ahora. Pero no se sabe exactamente si ya es una realidad o si están en tratativas ahora mismo, en negociaciones para conseguir ese financiamiento. Aparentemente sí, pero veremos todavía. No sería malo que la oposición, si se la puede llamar así en el Parlamento, se ocupe de este tema y nos aclare la idea, nos diga si realmente el país está negociando financiamiento o no con el FMI. Vamos, por lo menos eso que haga, pero bueno. Aunque el FMI ha sido muy indulgente con Bolivia y sobre todo Arce, los últimos años, el FMI ha empezado a cambiar de tono, probablemente debido a que instituciones como la Unión Europea se han manifestado hace no mucho sobre toda la serie de detenciones ilegales y la persecución política que lleva Arce desde hace ya varios meses. En su último informe, el FMI habla de la necesidad de reducir la deuda, el gasto y el déficit y empezar a considerar la idea, aunque sería altamente indeseable, de incurrir también en una devaluación cambiaria. Son mensajes confusos o el FMI o quien haya elaborado el informe confunde la idea de qué está primero y qué es lo que se necesita o no. Desde luego, recortar el gasto público estructural sería lo primero y no incrementar impuestos ni nada de esto. Veremos si la historia empieza como le sucedió a Lenín Moreno en el Ecuador con el gasolinazo y demás. Como sea, las tratativas con el FMI implican desafíos para Arce que probablemente había considerado que tendría que enfrentar, pero con seguridad que no tan rápido ni tan pronto. Y además en condiciones tan desfavorables, a diferencia de hace unos, 6 meses. Lo que pasa es que el FMI no se va a limitar a exigir ciertos equilibrios macroeconómicos únicamente, que podría incluir al menos, como decía, un gasolinazo y el incremento de algunos impuestos, como el del IVA, que no sería nada raro. Y además del IGF, por supuesto, el impuesto a las grandes fortunas, sino además la firma de otros acuerdos multilaterales que ya tendría que haber firmado hace mucho tiempo, como los acuerdos con la OCDE para el intercambio automático de información financiera y fiscal, que por cierto podría traducirse en la apertura de una caja de Pandora, donde se conocerían los secretos mejor guardados de la extrema izquierda. Así que hay que hilar muy fino sobre lo que está sucediendo con Bolivia. Es decir, Arce Catacora no quiere o no puede endeudarse con el FMI. Y si no puede, ¿por qué no podría? ¿Porque va a revelar los secretos mejor guardados de la extrema izquierda en la región? Tal vez, no lo sé. Son solamente conjeturas, pero por ahí van los tiros. Marcelo Montenegro, titular de Hacienda, ha dicho este domingo 4 de julio justamente que la economía de Bolivia volvería a crecer a niveles de prepandemia en un año o en un año y medio más. Creo que, a pesar de que considero que es muy optimista, al mismo tiempo no veo que esté manipulando las expectativas. Creo que está dentro de lo previsto, pero todavía queda mucho por ver en el corto plazo. La previsión de crecimiento de abril del FMI para Bolivia en 2021, 5,5% del Producto Interno Bruto. Y con esto vamos cerrando. Materias primas. Ya que estamos hablando de materias primas y el incremento de su cotización internacional, tenemos que hablar un poco del petróleo. ¿Qué está pasando? Y al mismo tiempo es lo que lógicamente ayuda a explicar buena parte de lo que está sucediendo en general con las materias primas. Estamos entrando en una nueva era en los mercados petroleros mundiales. Aunque la mayoría de los analistas están preocupados por la demanda, es probable que el impulsor más importante sea la oferta. Después de una década de crecimiento robusto, sólido, el shale de Estados Unidos ha llegado a agotarse. Peor aún con el gobierno de Biden y Kamala Harris. Y va a ser muy difícil lograr mayor crecimiento a partir de ahora. Hace 2 décadas, hace 20 años, a los inversores les preocupaba que nos estuviéramos quedando sin petróleo. Mientras que a los inversores de hoy les preocupa más que hayamos superado el pico de la demanda, en todo caso. Aunque no se puede decir con certeza qué van a traer los próximos 10 años o la próxima década,
es altamente probable que se traduzca en un desafío importante para las expectativas convencionales. Es decir, el shale estadounidense ha sido una fuente de suministro extremadamente sólida durante determinado tiempo, pero parece ser que sus mejores días han quedado o están empezando a quedar atrás, o que se habría superado aquella etapa. A medida que esta percepción se vaya confirmando, lo más probable es que los inversores empiecen a concentrarse en aquellas empresas tanto de petróleo como de gas a las que aún les queden activos de calidad, y tanto en el sector de producción como el de transporte, activos de calidad. Recomendamos a los inversores, en todo caso, que mantengan inversiones considerables en compañías de servicios petroleros y de exploración y producción de alta calidad, con un apalancamiento de ganancias considerable ante precios más altos del petróleo. Es decir, aparentemente estamos empezando a enfrentar un largo periodo de altos precios en el petróleo, pero con una estructura distinta. Hablemos ya para cerrar un poco sobre mercados. Hablando nuevamente o volviendo al tema de la inflación se ha convertido definitivamente en el centro del debate. Definitivamente no es si será. Hablemos ahora, y para cerrar, ahora sí prometo que cerramos, de mercados. Hablando nuevamente de la inflación se está convirtiendo definitivamente en el centro del debate, o ha ido ubicándose de manera definitiva en el centro del debate. Que por cierto, y de manera definitiva, no es ni va a ser transitoria. Hay que recordar que la inflación es siempre, en todo momento y lugar, un fenómeno monetario. Aquí ha habido un efecto de la reapertura que impacta en los precios para ubicarlos en niveles superiores a la prepandemia, pero sobre todo la inflación responde a efectos única y exclusivamente monetarios. La seguridad de que no es transitoria no es por la manera en que van a computarse los precios a partir de ahora, a cómo se van a registrar los precios, sino que la Reserva Federal está empeñada en generar cuanta inflación sea posible. Por eso sabemos que no es transitoria. Los niveles y el ritmo al cual se está generando deuda y acumulando déficit ahora mismo impiden solucionar problemas de otra manera. Es decir, la única salida para lidiar con los elevados niveles de déficit y deuda en Estados Unidos, cuando no de gasto desde luego, es la inflación. Ese es el problema realmente. Si acaso esta fuera poco, la inflación tampoco es reciente. El último dato de inflación en Estados Unidos es del 8%. Pero ya teníamos protestas por aumentos del costo de vida mucho antes de la pandemia. ¿Por qué la inflación es un problema? Primero porque lo distorsiona todo. Pero sobre todo, en términos de inversión, no se sabe cómo ni cuándo ni dónde va a impactar realmente. Aunque, desde luego, si uno entiende primero su causa y luego, además, su dinámica, es posible asumir posiciones y generar rentabilidad, más bien jugando contra ella, asumiendo posiciones contra la inflación. Antes que nada, una breve nota sobre cómo jugar esta mano. El asunto más interesante hasta aquí es que un brote de inflación puede darse sin que haya un bear market de manera simultánea. Podemos ver inflación combinada con tasas de interés todavía extraordinariamente bajas y crecimiento relativamente aceptable de manera simultánea. Es decir, son tiempos muy extraños. Esto es lo que constituye el mayor desafío, tanto en términos de crecimiento como de preservación de patrimonio. Es decir, va a ser la clave el saber qué empresas crecen gracias a los estímulos monetarios de la Reserva Federal y cuáles responden a la propia conquista del mercado, o si son ambas cosas. En saber qué empresas o en qué medida determinadas empresas dependen de la política monetaria de la Reserva Federal. La que dependa demasiado va a ser la que no pueda sostenerse en el largo plazo. Y para saber cuáles podrían ser, es importante observar qué activos son aquellos que están inflados a corto plazo o cuáles van a sostenerse a largo plazo a través de la inflación, es decir, que puedan crecer a pesar de elevados niveles de inflación. ¿Qué corresponde a la inflación monetaria? ¿Qué responde a la inflación de activos? Asunto clave a discutir para tomar decisiones de inversión, sobre todo de largo plazo. Yo creo que puede haber una combinación de factores, en todo caso. Una posición conservadora que juegue contra la inflación con la compra de activos más cíclicos,
es decir, con una estrategia un poco más value y otra más de growth. Más value de largo plazo y otra más de growth, que juegue más con las compounders o las FANG en el corto plazo para no perderse lógicamente del bull market en el que todavía estamos inmersos. De hecho, los beneficios empresariales en general han tenido un comportamiento espectacular en este segundo trimestre, o en lo que vamos de 2021 sobre todo. Y además han sido mucho mejores a lo esperado por el consenso en general. Y además se han mejorado no solo los beneficios, sino que además se han mejorado los márgenes. Así que hay que seguir aprovechando esta posición en renta variable mientras dure. ¿Sí? Todavía tenemos un bull market a pesar de que viene el monstruo de la inflación. Y al mismo tiempo las acciones de oro y minería, son las que generalmente se consideran como la principal protección contra la inflación, pero no les está yendo nada bien por el momento, salvo que existe una posición de más largo plazo. A pesar de que hay un aumento de la inflación, ¿no? Justamente activos como el petróleo lo han estado haciendo fenomenalmente desde inicios de año. Y aún así pienso que hay que guardar espacio siempre para metales preciosos y oro físico en particular. Pero no con la idea de generar rentabilidad a corto plazo, sino como un seguro ante cualquier eventualidad en los mercados. Ahora y más adelante también. Sobre todo en medio de un escenario tan complejo como el actual, donde todo está totalmente distorsionado. ¿Es posible jugar con una combinación como la que estamos diciendo? Pues yo creo que sí, sobre todo por la cantidad de liquidez que hay ahora mismo en los mercados. La liquidez es enorme y abundante, al punto en el que alcanza para todo, pero siempre con cautela y tratando de evitar definitivamente la renta fija estatal, en consistencia con todo lo dicho sobre el ámbito macro global inicial del que hablamos. Del que hablamos en un principio: acumulación de déficits, manejo de deuda, inflación para tratar de capar el deterioro de los índices macroeconómicos y demás, de los fundamentales macro. Por cierto, y antes de que lo olvide, como han podido darse cuenta, esta vez no hemos hablado de China, y no lo hemos hecho a propósito porque a la China no le creo nada. Sobre todo porque la China habría sido la economía que mejor lo habría hecho en 2020, es decir, que ya se habría recuperado por completo en 2020, tan pronto como 2020, pues no lo creo honestamente. Y además no hemos hablado de China porque creo realmente que amerita todo un programa entero como este para hablar de su economía, el origen del virus y demás. A ver si lo hacemos pronto, aunque no hay apuro en absoluto. Muy bien, señores, hemos llegado al final de esta entrega, que se ha extendido un poco más de lo habitual. Creo que era necesario y que va a ser útil. Pero si quieres la versión escrita, si quieren la versión escrita y con gráficas de este informe, de este extenso informe, que puede ser de aproximadamente 14, 15 páginas como mínimo, ponte en contacto conmigo visitando riosmauricio.com y llena el formulario de contacto. Trataré de responder cuanto antes. Volveremos a vernos pronto. En el entretanto, pueden dejar sus comentarios con sugerencias y recomendaciones sobre los temas a tratar, temas de inversión, de coyuntura económica internacional a tratar. Un saludo y buenas inversiones.